Buenas tardes con todos y todas. Es un gusto saludarlos a nombre de las oficinas Derecho y Sociedad y darles la bienvenida a este seminario, el cual lleva por título Novedades en el régimen de la propiedad horizontal. El pasado 28 de mayo se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Legislativo 1568, denominado Decreto Legislativo del Régimen de la Propiedad Horizontal, norma que establece lineamientos para las unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva que se caracterizan por compartir bienes y servicios comunes. Esta norma, que reemplaza al régimen anterior que databa de 1999, empezará a regir a los 180 días luego de publicado el reglamento. Para conocer los aspectos principales de esta norma y un balance general de la misma, contamos con la valiosa participación del profesor Francisco Avendaño Arana, a quien le agradecemos enormemente por acompañarnos esta tarde. Al público presente, les indicamos que al final de la exposición habrá un espacio para responder algunas de las preguntas que puedan tener, para lo cual se habilitará oportunamente el chat de la plataforma. Ahora paso a presentar brevemente a nuestro expositor. El profesor Francisco Avendaño es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Master of Laws por la Universidad de Boston. Es miembro de diversas revistas de derecho y comités consultivos, así como árbitro de los centros de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima y de la Pontificia Universidad Católica del Perú, así como del Comité de Inversiones del Fondo Inmobiliario Credicorp Capital. Es profesor de la Facultad de Derecho de nuestra universidad y en el ámbito profesional se desempeña como socio del estudio Avendaño Abogados. Le reiteramos nuestro agradecimiento por acompañarnos esta tarde y lo dejo con el uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias. Señores, ¿cómo están? Quiero agradecer en primer lugar a Derecho y Sociedad por la invitación. Han sido muy oportunos, rápidos. Creo que es una de las primeras exposiciones que hay sobre el tema. El decreto legislativo 1568 regula el régimen de propiedad horizontal. El día de hoy está vigente el denominado régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, desde el año 2002, desde el año 99, julio del 99 a la fecha. El régimen anterior fue el decreto ley 22112, con el que yo estudié en la universidad, que es de fines de los 70s. Y el régimen anterior, digamos el primer régimen que hay en el periodo del año 50s, el Código del 36 no reguló la propiedad horizontal, pero había una normita que se refería a los pisos en edificios. Y esto fue reglamentado 20 años después, en los 50s, y sale la primera norma considerada la primera ley de propiedad horizontal que se denominó así. Luego, en el gobierno militar, sale el decreto ley 22112, que rigió hasta comienzos del 2000. Si ustedes ven del decreto ley a 22.000 y pico a la ley 27, transcurrieron 21 años. Y del decreto ley y de la ley 27157 a la fecha han transcurrido 23 años, más o menos en el mismo tiempo parecido. El régimen del decreto ley fue sustancialmente modificado por la ley 27157. El régimen del decreto ley era un régimen absolutamente vertical. Las normas, a la usanza de los tiempos, propias del gobierno militar, establecían obligatoriamente el régimen, establecían obligatoriamente cuáles eran los bienes comunes, establecía obligatoriamente cuál era la participación de los bienes comunes de los bienes exclusivos en los bienes propios, en los bienes comunes, establecía obligatoriamente cuáles eran los que debía contener el reglamento interno, y en fin, establecía una serie de cosas 100% obligatorias. Y esto generó un montón de problemas en la época, de toda índole, como por ejemplo, y uno que me voy a referir ahorita, la obligatoriedad de que el terreno sobre el cual estaba construida la edificación tuviera que ser un bien común. Esto generó muchos problemas porque había muchas edificaciones que estaban al costado del terreno común, o habían edificaciones como en las casas de playa que no compartían pues, el suelo. Y esto generó que muchas propiedades no se regularizaran y se empezó a generar un montón de informalidad.
Bueno, esta visión del régimen de los edificios y de todas las edificaciones sujetas a este régimen fue radicalmente cambiada con la ley 27157, que se dicta en julio del 99 y se reglamenta en febrero del 2000. Y se tiene un cambio, yo diría, radicalmente diferente. Radicalmente. Hay un cambio radical. En primer lugar, esto obligatorio se vuelve un régimen absolutamente facultativo. El régimen que nos rige hasta el día de hoy se establece facultativamente cuáles son los bienes comunes, se establece facultativamente, es decir, las partes deciden cómo se regulan entre sí facultativamente el régimen de los porcentajes, estableció facultativamente algunos casos donde el terreno podía ser exclusivo. O sea, hubo un cambio sustancial. Yo he revisado esta norma porque solamente tenemos el decreto legislativo, me voy a referir ahí como ley en adelante. Falta que esto sea reglamentado en el plazo de 180 días y no veo cambios sustanciales. No veo cambios sustanciales. Ahora les voy a mencionar algunos de los cambios que en mi primera impresión es que todo esto podría haber sido modificado la ley, el sistema actual. No veo hasta el día de hoy la necesidad de un cambio normativo completo. Pero hay que esperar el reglamento, porque puede ocurrir lo mismo que ocurrió con la ley 27157. La ley 27157 trajo 30, 40 artículos sobre este régimen, pero el reglamento trae 100. Y esta norma, que les comento el día de hoy, son pocos artículos, bueno, no tan pocos, son como 30 y tantos, son 35 artículos, pero casi todo lo remite al reglamento. Entonces, habrá que ver qué sorpresa nos trae el reglamento y a ver si en efecto el régimen cambia o no cambia sustancialmente. De lo que yo les voy a comentar hoy día, no hay muchos cambios. Lo que hace la norma actual, que estamos comentando, es básicamente regular situaciones que ya estaban previstas en el sistema legal peruano. Ustedes saben que la propiedad horizontal en el Perú se rige no solamente por la ley, sino se aplican las resoluciones del Tribunal Registral sobre la materia. Se aplica una directiva que regula todo el régimen de propiedad horizontal. Ese es el sistema en su conjunto y normas sueltas que hay en el camino. No es solo la ley. Bueno, muchos de los temas que están regulados el día de hoy ya estaban mencionados en el sistema. Entonces, no veo, repito, la necesidad de hacer un cambio, porque en el fondo ya estaba el sistema así. Pero en fin, lo iremos viendo en el camino y les iré mencionando cuál de las cosas son importantes. El primer cambio, y es un cambio cosmético, o sea, un cambio decorativo, pero se menciona como el primer cambio, y ustedes cuando lean verán que es el primer cambio, es la denominación. Se denomina ahora ley de propiedad horizontal. ¿Qué es el término que utilizaba la 27, que utilizaba el decreto ley 22112 y que utilizaban las normas anteriores? De hecho, el Código Civil tiene una norma de remisión a la legislación de la materia respecto de la propiedad horizontal. Dice expresamente, la propiedad horizontal se rige por la ley de la materia. Siempre hemos conocido así el régimen. ¿Y de dónde viene el régimen? Son propiedades horizontales, porque esto está pensado en edificios. Imagínense un departamento, es una propiedad que por abajo tiene otro departamento y por arriba tiene otro departamento, es una propiedad así, limitada. Y ahí viene el nombre de propiedad horizontal. Pero modernamente existen otras denominaciones. El sistema, la denominación que se utilizó en el Código Civil a partir de la 27157 fue régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. Ese régimen ha sido cambiado en cuanto a su denominación. Ahora se llama régimen de propiedad horizontal. Es, repito, un cambio cosmético. Es un cambio que es innecesario hacerlo. Siempre todo el mundo entendió como régimen de propiedad horizontal. El segundo cambio es que se elimina el régimen de independización y copropiedad. El régimen antiguo, el régimen que nos rige el día de hoy, tiene dos regímenes. El régimen de los edificios, que es el que nos regula el día de hoy, que es la propiedad horizontal propiamente dicha. Imagínense un edificio, en un edificio hay un ingreso, en un edificio hay departamentos, en un edificio hay zonas comunes. Esto es lo que se conoce como régimen de propiedad horizontal. Los propietarios de las unidades inmobiliarias tienen un porcentaje sobre los bienes comunes. Sobre los bienes comunes
No hay copropiedad, hay una diferencia con el Código Civil, la copropiedad del Código Civil, son bienes comunes. ¿Quién es el dueño de todos esos bienes? Los dueños de todos los edificios con porcentajes. La característica esencial de este régimen de propiedad horizontal es que todos estos departamentos están recostados sobre un suelo, el mismo suelo. El departamento 1, 2, 3, todos sobre un mismo suelo. Y por eso se entiende que el suelo sea común. Y de hecho, uno de los bienes comunes de este régimen de propiedad horizontal de los edificios es el suelo. Los departamentos son las unidades. Pero hay edificaciones que no comparten suelo necesariamente. Es el caso específico de los condominios, las quintas y otros. Por ejemplo, en los condominios hay una serie de casas y hay una entrada común, hay pasajes común, pero el suelo de cada casa no lo comparte con otra edificación. Entonces no había razonabilidad para que el suelo de cada casa fuera un suelo común, a diferencia del edificio. En el edificio sí, en el edificio digamos que no pueden haber edificaciones en el aire, todas están unas encima de otras y todas se recuestan sobre el suelo común. Pero repito, en el condominio no, o tampoco hay racionalidad para que parte del terreno sea necesariamente común si no está la edificación encima de él. Entonces, como a mucha gente le interesaba ser dueño de su edificación, casa, en el condominio, más su suelo, porque eso tiene un valor adicional, por la razón que sea, se estableció este régimen alternativo. El primer régimen era el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, que era el régimen propiamente de propiedad horizontal. Y el segundo régimen que se creó fue el régimen que nos rige hasta el día de hoy, el régimen de independización y copropiedad, que es básicamente igual. Básicamente igual. La gran diferencia con el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común es que el suelo sobre el que está la edificación es de propiedad exclusiva. Y esto, repito, puede interesar por razones diversas. Fíjense, hay una consecuencia bien importante, ¿ya? Si yo soy dueño de una casa en un condominio y se demole la casa, pues yo soy dueño del terreno. En cambio, si yo soy dueño de un edificio y se cae el edificio, ¿quiénes son dueños del terreno? ¿Cómo toman las decisiones sobre el terreno? O sea, hay diferencias, podrían haber diferencias prácticas. La legislación actual, este decreto legislativo, ha derogado el régimen de independización y copropiedad. No sé cuál es la razón, pero lo ha derogado. Hoy ya no puede existir más independización y copropiedad. La norma señala que una vez que entre en vigencia, todos los regímenes de independización y copropiedad tendrán que adecuarse. ¿Y en qué momento se tendrán que adecuar? En el momento que modifiquen su reglamento interno, por ejemplo, o cualquier modificación, en ese momento tendrán que adecuarse. Lo que ocurre siempre, ¿no? Temo y tengo la impresión de que en un país informal como el que estamos, los regímenes de independización y copropiedad no se van a adecuar. Y en la práctica esto va a generar informalidad. Pero en cualquier caso, lo cierto es que se ha derogado el régimen de independización y copropiedad, ahora solo tenemos el antiguo régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, hoy denominado régimen de propiedad horizontal. Muy bien. ¿A qué se aplica este régimen? El régimen se aplica a toda edificación o conjunto de edificaciones que pertenecen a diversos propietarios y que comparten bienes y servicios comunes. Se aplica a los edificios, se aplica a los condominios, se aplica a las antiguas denominadas quintas, se aplica eventualmente a los mercados, no se aplica, por ejemplo, a una edificación que tiene diversos pisos, pero que pertenece a un propietario. Uno de los requisitos para que exista este régimen es que pertenezca a diferentes propietarios. Ahora, el artículo 5 de la norma dice, el artículo 6 dice, el artículo 6 dice, se encuentran sujetos al régimen de la propiedad horizontal las edificaciones culminadas que estén debidamente autorizadas por la municipalidad y las edificaciones regularizadas. Este es un tema bien interesante, ¿ya? Porque ahorita voy a entrar a un punto que sí es importante en la norma. ¿Qué se aplica este régimen? Se aplica a las edificaciones terminadas debidamente autorizadas por la municipalidad. ¿Qué significa debidamente autorizadas por la municipalidad? Que tengan licencia de edificación.
Esa es la lectura que yo le doy. Debidamente autorizadas, porque la municipalidad autoriza una obra y eso lo hace mediante una licencia de edificación. Entonces se refiere a eso, o las que hayan sido regularizadas a través de un proceso de regularización. Hay en el sistema diversas normas que establecen procesos de regularización de las edificaciones. Alguien que construyó sin licencia sigue este trámite y se regulariza. Alguien que construyó sin cumplir los parámetros sigue este trámite y la regulariza. La idea de las regularizaciones es formalizar todo lo informal del país, ¿ya? Es una suerte de amnistía. Y están regidas por la ley 27157, por la 20090, y esta propia norma establece procedimientos de regularización, y previsiblemente en el tiempo van a salir un montón de procesos de regularización. Entonces, ojo, el régimen en general se aplica a las edificaciones culminadas debidamente autorizadas. Esto significa que las edificaciones no autorizadas no están sometidas al régimen. ¿Cuál es el gran cambio o gran evento de la norma? Es que regula lo que se llama la propiedad horizontal de hecho. Propiedad horizontal de hecho. Miren, hubo una discusión con la legislación vigente en qué momento nace el régimen. Algunos sostenían o han sostenido que el régimen vigente nace se constituye, más precisamente dice la norma, cuando existió una edificación o conjunto de edificaciones, existía un reglamento interno, este reglamento interno estaba en los registros públicos y se independizaban las unidades inmobiliarias. Recién entonces estábamos en presencia del régimen. Otros decían otra cosa, decían que el régimen existía desde que en el reglamento interno, así no está inscrito, se dice las partes adoptan el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. Pero hubo una tercera corriente que sostenía que existía el régimen desde que de hecho existían edificaciones. Es decir, había una persona que había construido un edificio, había vendido todos los departamentos, pero no se hizo ni reglamento interno ni independización. De hecho existía, porque había un edificio, porque habían los departamentos, porque habían los pasajes comunes y porque estaba el edificio ahí, de hecho. Y los que abogaban por esta posición sostenían que esa es la situación del 80-90% de las viviendas. En consecuencia, es una manera de reconocer la informalidad. Yo siempre pienso, hasta ahora, que el régimen nace con el registro, porque recién con el registro pueden haber propietarios diferentes, porque antes del registro lo que existe son ventas de bienes futuros, porque los bienes no están culminados registralmente, no están independizados, y por tanto no había multiplicidad de propiedades. Pero más allá de lo que yo pensaba, esta norma, de manera interesante, eso sí es un tema bastante interesante, reconoce lo que se llama la propiedad horizontal de hecho. ¿Y qué es lo que dice? Se origina en la propiedad horizontal de hecho cuando, supuesto que me interesa, la edificación reúna las características para estar sujeta al régimen de la propiedad horizontal. ¿Cuáles son las características? Edificaciones independientes. Y luego dice, y se haya transferido como mínimo una unidad inmobiliaria de propiedad exclusiva a otra persona y no cuente con reglamento interno. Entonces, la pregunta es, si les acabo de decir que una de las características del régimen es que estén autorizadas municipalmente, si concordamos ambas normas, podríamos peligrosamente concluir que las normas que han sido construidas, las edificaciones que han sido construidas sin licencia no están sometidas al régimen y por tanto no son propiedad horizontal de hecho. Si este razonamiento que estoy utilizando fuera correcto, que de concordar las dos normas se puede leer eso, estamos en un problema, porque si mi intención fue darle legitimidad a todas las edificaciones informales, con eso estaríamos excluyendo a casi todas las edificaciones informales. Entonces, me preocupa esto. Lo que sí me parece interesante es que hay un reconocimiento de la situación real del Perú. Este es un reconocimiento más de la edificación informal en el Perú. Miren, el 90% del Perú, no solo de Lima, del Perú, es informal. En todo ámbito, pero en uno de los ámbitos donde se ve la mayor informalidad es en materia de edificaciones. Y no solamente las casas, sino los edificios principalmente. Los edificios se construyen sin licencias, los edificios no se declaran las edificaciones, los edificios no se independizan las unidades inmobiliarias, no se constituye el régimen, y hay problemas serios, problemas de transmisión, problemas para otorgar garantías respecto a los bienes, hay problemas de titularidad. Lo que hace esta norma
es regularizar de alguna manera y establece la propiedad horizontal de hecho. Y a continuación tiene una serie de normas que establecen que hay un presidente en esos edificios de hecho, que hay cuotas que se presumen iguales que pagan a todos y establece un proceso para regularizarlas. Hay una junta, por mayoría, 50 entiendo, y se regulariza. Mi única preocupación es que si interpretamos esto con el principio que les leí del régimen, que tienen que ser edificaciones culminadas y autorizadas, todas las propiedades en el Perú no están autorizadas, con lo cual no cabría uno. Con lo cual, yo espero que el reglamento aclare esto, porque esa interpretación más bien literal que estoy haciendo no debería ser la correcta. Muy bien. Otro tema que está en la norma que no es nuevo, que es muy antiguo, es la prehorizontalidad y declaratoria de edificación. Miren, el trámite regular para construir un edificio y establecer un régimen de propiedad horizontal es el siguiente. Yo soy dueño de un terreno y lo que quiero hacer es construir un edificio. Entonces, lo primero que hago es voy a la municipalidad y le pido a la municipalidad que me autorice a edificar. Tengo que presentar una serie de documentos, tiene que ser compatible el proyecto que quiero hacer, presento planos y finalmente me aprueban mi proyecto, luego de muchísimos meses, y me dan una licencia de edificación. Con esa licencia de edificación, el registro público se hay un terreno, ¿no? Con esa licencia de edificación yo construyo. Un proceso horrendo por las fiscalizaciones, por los trámites en general, pero yo termino de construir. Una vez que yo he terminado de construir, voy donde la municipalidad y le digo a la municipalidad, oigan, vayan y miren que lo que yo he construido es concordante con lo que ustedes me autorizaron. Porque de repente me autorizaron 5 pisos y de repente me he pasado yo y he querido hacer 8, lo cual es más o menos usual en el Perú. Pedí una licencia para departamentos de 80 metros, hice departamentos de 60 metros y los parámetros no permitían áreas tan chicas de departamentos. Entonces va y la municipalidad y revisa que lo que yo he hecho es concordante. Y si es conforme, me expide un documento que se llama conformidad de obra. Es conforme que tú has construido lo que yo te autoricé. Muy bien. Con esa licencia de edificación, el edificio físicamente existente y la conformidad de la municipalidad, se extiende un documento que se llama declaratoria de fábrica. La declaratoria de fábrica es el documento que acredita la existencia jurídica de una edificación. Declaratoria de fábrica, se llama, no es por fábrica, es una declaración de una edificación. Entonces yo ya tengo el documento que acredita que yo he construido. Con ese documento me voy a los registros públicos e inscribo en la partida de ese terreno, inscribo la edificación. Y ustedes podrán ver en los registros públicos, sobre este terreno, esta partida, se ha construido un edificio de 7 pisos, tanto de área, metros cuadrados y características. Punto. Ahora yo quiero, a continuación, establecer el régimen de propiedad horizontal. Y tengo que hacer 2 cosas. Lo primero que tengo que hacer, normalmente van en paralelo, ¿no? A la misma vez, declaratoria de fábrica y estos 2 que les voy a mencionar. Lo que tengo que hacer a continuación es otorgar el reglamento interno. Es este instrumento que regula las relaciones entre las personas, donde se establece el régimen conjuntamente con los planos de independización. Independizo las unidades inmobiliarias. Yo presento este reglamento interno, normalmente declaratoria de fábrica, más reglamento interno, más planos de independización, y se establece el régimen y se independizan las unidades. ¿Qué significa que se independizan las unidades? Departamentos, ese área que es un departamento de un edificio, una construcción que está en una partida registral, lo sacamos de ahí y lo llevamos a otra partida registral y a partir de ahí tiene vida propia. Se ha independizado registralmente. Y a partir de ahí, cada departamento tendrá su partida registral, las cocheras tendrán sus partidas registrales, los departamentos tendrán sus partidas registrales y las áreas comunes quedan en la partida matriz. Muy bien. Y a partir de ahí se producen las ventas, la gente compra, venda, se inscribe la transferencia. Ese es el régimen, digamos, normal. ¿Ya? ¿Qué es lo que establece esta norma? Que no es una cosa nueva en nuestro sistema. Ya está esto presente. Estaba, de hecho, en la 22112 y hoy todavía está. Entonces, por eso digo que no es una novedad. ¿Qué puedo hacer yo? Yo puedo ir a la municipalidad, me da una licencia. Tengo mi licencia, pero todavía no he construido. Puedo declarar
lo que voy a construir en base a esa licencia. Todavía no he construido. Es una predeclaratoria de fábrica. Es pre porque todavía no es declaratoria de fábrica, pero todavía no he construido. Con esa predeclaratoria de fábrica, yo puedo ir a los registros públicos y preinscribir, anotar, es la palabra correcta, anotar la declaración de fábrica. En registros públicos, en la realidad no hay una edificación, pero en registros públicos aparece una partida donde hay un terreno y en el siguiente asiento aparecerá, sobre este terreno se edificará una fábrica de estas características. Esa es una predeclaratoria de fábrica. Y así como puedo hacer una predeclaración de fábrica, puedo hacer un prereglamento interno y una preindependización. No hay edificio todavía no se ha culminado el edificio, pero ya puedo abrir partidas registrales para estos futuros departamentos. Son preventivas, porque no son unas partidas definitivas. El edificio de repente puede no llegar a edificarse, con lo cual van a caer esas partidas registrales. El plazo que tienen estas partidas registrales es el plazo de la licencia, son provisionales, es el plazo de la licencia. ¿Esto para qué se ha hecho? ¿O por qué se ha hecho esto? Básicamente, para que puedan haber contratos de compra-venta. Ustedes saben que la compra-venta de un bien inexistente, el departamento de planos, es una venta de bien futuro. Entonces, si no existe bien, no puede existir partida. Y si no existe partida, yo no puedo inscribir mi derecho. Bueno, pero puedo inscribir o anotar preventivamente esa edificación que va a existir y anotar preventivamente esa independización, con lo cual tiene una partida. Preventiva, pero es una partida. Y ahí puedo anotar mi futura transferencia propia. Lo que se cortó la norma es que debió haber dicho expresamente que, porque dice, se anotan preventivamente transferencias. Lo que debió haber dicho es que también se pueden anotar previamente hipotecas. Yo creo que eso es lo más importante. Y esto no lo ha dicho y me temo que no lo puede decir el reglamento, porque el Código Civil expresamente dice que no hay hipotecas sobre bienes futuros. Es nula la hipoteca sobre bienes futuros. En consecuencia, no puede haber una anotación preventiva, una hipoteca preventiva sobre un departamento que no existe. ¿Por qué se ha hecho esto? Repito, para incentivar transferencias de compra-venta, pero la lógica sería para incentivar que los bancos financien estas operaciones. Yo no sé quién ha revisado esta parte de acá, pero de mi experiencia profesional, yo no conozco muchos de casos de preindependizaciones, a pesar de que la legislación no lo ha permitido desde siempre. Y no existen por varias razones. La primera razón es porque es oneroso, porque luego hay que hacer un trámite de declaración de fábrica, y normalmente en el proceso de ejecución de la obra no se hace. Y la segunda razón, porque los bancos financiadores se financian con cargo al terreno, y los compradores se financian con garantías que le dan, pero a su vez el constructor da fianzas en caso incumplan los compradores. Entonces el mercado ha dado soluciones diferentes. Yo no sé si a punta de esta norma van a cambiar al mercado. Normalmente el mercado es al revés, ¿no? El mercado es lo que hace que las normas se adecúen. Pero en fin, estoy especulando porque no hay exposición de motivos. El único comentario que he leído sobre esto ha sido uno de los miembros que participó, que he leído en Google, que escribe un artículo sobre esto, pero en realidad no hay mucha explicación, ¿no? ¿Por qué se ha hecho esto ya estando y además yo no conozco inmobiliaria que hagan esto, ¿no? Es sumamente oneroso. Muy bien, entonces está presente, pero esto no es un cambio. Otro tema, bienes comunes. A ver, sobre los bienes comunes siempre ha habido una discusión, ¿ya? Porque no es lo mismo un ascensor en un edificio que sirve a todos que un ascensor en un edificio que va a mi departamento. Claramente, el ascensor que va a mi departamento puede ser un bien exclusivo. El ascensor que sube puede ser un bien común. El ingreso de paso al edificio claramente tiene que ser un bien común. Bueno, podría ser un bien privado y tendrían otros derechos a pasar a través de una servidumbre, como eran las antiguas quintas, pero saliéndonos de ahí, parece razonable que eso sea común y que tenga que ser común. Pero no necesariamente común tiene que ser, por ejemplo, en este edificio el terreno donde hay una canchita o el área que está destinada al gimnasio. Es decir, hay bienes que yo denomino
necesariamente comunes o comunes por naturaleza, y los que yo he denominado alguna vez bienes comunes por destino, que las partes decían que sean comunes. La 27157 dijo, los bienes comunes son facultativamente los siguientes, y dijo facultativamente, o sea, uno podía optar. El reglamento de la 27157 aclaró un poquito esto, ¿ya? Porque dijo, son bienes comunes, salvo pacto en contrario, con lo cual estableció un pacto en contrario, los siguientes. La norma actual dice, son bienes comunes, dice textualmente, los bienes comunes son, según corresponda. El son es imperativo, es decir, tienen que ser estos, y la enumeración es la misma que la ley actual, el terreno, por ejemplo. El según corresponde es lo que nadie sabe qué significa, pero yo espero que esta distinción que yo les he hecho de bienes comunes por naturaleza y por destino, la haga el reglamento. Esto tiene incidencia directa en la transferencia de los bienes comunes, porque los bienes comunes que son por destino comunes, no hay ningún inconveniente para que sean vendidos, siempre y cuando se desafecten en primer lugar y haya un acuerdo con las mayorías que establece la norma, que ahora es 75%, creo, 75% o 50%. Pero evidentemente no debería poder desafectarse, ni debería poder venderse, ni debería poder gravarse un bien que está destinado naturalmente a ser común, como por ejemplo el pasaje. Yo siempre lo comento a mis alumnos de mi clase, pues es absurdo que en un edificio de 3 pisos o de 4 pisos, los propietarios del piso 1, 2 y 3 decían vender a un tercero las escaleras del piso 1, 2 y 3. No se puede, pues ¿cómo baja el del 4 piso? Entonces, esta distinción no la hace la norma y tampoco la hace a propósito la disposición de bienes comunes. Lo único que dice es que los bienes comunes se pueden desafectar. Si se desafecta, que ya estaba en toda la resolución del tribunal registrada hace muchos años, los bienes comunes se pueden desafectar, la Junta se convierte en propietaria de ellos, ahora lo voy a mencionar, y luego la Junta los puede transferir. O sea, cabe la transferencia de bienes comunes, previa desafectación. Como común no se puede transferir, pero sí se puede común desafectándolo previamente. Entonces, esta distinción no la hace la norma. De repente me dirán que no era necesario que la haga, pero la redacción lleva a dudas. Otro tema que menciona la norma nuevo es el derecho de sobreelevación, que ya estaba en la directiva. Lo que pasa es que hay algunos inconvenientes que han sido pulidos en la norma. El derecho de sobreelevación no es lo mismo que la azotea. La azotea es el techo del último piso, que es un bien común. El derecho de sobreelevación es lo que también se conoce como los aires. El derecho que tiene alguien de sobreedificar por encima o por debajo. ¿Y quién es el que tiene derecho? El que se reserva ese derecho en el reglamento, el que tiene alguna titularidad. Y ese derecho inclusive se le puede abrir partida. Y ese derecho, si es que es independiente, se le puede abrir partida, si no está en la partida del último piso. Ese derecho de sobreelevación ya está previsto en la legislación peruana y se menciona. Junta de propietarios. Aquí sí hay una precisión en la norma, pero que en mi opinión tampoco es una innovación. Miren, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la Junta? ¿La Junta es una persona jurídica o no? ¿La Junta puede comprar bienes o no? ¿La Junta puede ser demandada o no? Esto se ha discutido por mucho tiempo, ¿ya? Pero es claro y hay unanimidad en el sentido de que la Junta de Propietarios no es una persona jurídica, no tiene personalidad jurídica, es un ente regulado por ley. Pero tiene derechos, es sujeto de derechos. Y esto, los primeros casos que yo vi en mi vida profesional fueron de un centro comercial en los que los propietarios de las unidades inmobiliarias no pagaban sus deudas. Entonces lo que hacía la Junta era les iniciaba procedimientos de cobro y les embargaba sus unidades inmobiliarias, sus tiendas. Y terminado el procedimiento, salía a remate la tienda y haciendo valer el derecho conforme a las normas procesales, la Junta hacía valer su derecho y se lo adjudicaba. Esos temas llegaron al registro si la Junta podía adjudicarse unidades de propiedad exclusiva. Y hubieron sendas resoluciones del tribunal que dijeron que sí lo puede hacer, porque es sujeto de derechos. La
junta de propietarios es como la sociedad de gananciales. La sociedad de gananciales no es una persona jurídica, pero la sociedad de gananciales puede contratar, puede asumir obligaciones. La junta de propietarios es como un fondo fideicometido, o es un fondo, perdón, de inversiones. El fondo de inversiones es un fondo que no tiene personalidad jurídica, nuevamente no es una persona jurídica, que recibe plata de terceros, que son los partícipes, y este fondo puede comprar un inmueble. Lo mismo en la Junta. En estricto lo que es la Junta es un patrimonio autónomo, que es cuando hay 2, 3 o más personas que tienen intereses comunes. Y eso es la Junta. Eso lo decía la directiva y eso lo ha precisado esta norma. Es un sujeto de derecho y como tal puede cobrar, tiene un presidente, tiene representantes. En el fondo, la Junta de Propietarios son los representantes de todos los propietarios. Hay una suma de intereses, por eso digo que es un patrimonio autónomo, que están representados por esta junta, que tiene ciertos derechos. Por ejemplo, puede comprar, por ejemplo, puede grabar bienes. Imagínense, pues, en un edificio grande, donde hay una oficinita que corresponde a la junta de propietarios. La junta de propietarios, pues, tiene que comprar un lápiz, una computadora. ¿Lo puede hacer? Esta discusión se ha dado hace mucho tiempo y siempre se ha sostenido que sí. Y así como puede comprar una computadora para sus fines, puede comprar una edificación. Entonces, con esto se ha arreglado el tema y hay una serie de normas, mejor dicho, no se ha arreglado porque siempre se ha entendido así, y hay una serie de normas que establecen que habían ciertos problemas con la legislación actual, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucede cuando la Junta de Propietarios vence su periodo? Porque no hay ninguna norma y en los edificios pues no funcionan las juntas, no se reúnen las juntas porque todos los edificios son informales. ¿Qué pasa con el presidente? ¿Tiene facultades? ¿No tiene facultades? Bueno, hay jurisprudencia del Tribunal Registral que dice que mantiene en el cargo del presidente hasta que se nombre una nueva junta. Bueno, eso ha sido precisado y así como eso, hay otras precisiones que se hacen, porcentaje que requiere para adquirir las facultades del propietario, el presidente, por ejemplo, tiene la facultad, lo dice la norma, tiene las facultades procesales para litigar. Un tema bien interesante, pero que a mí no me gusta, y esto sí es nuevo, es qué pasa hoy en día cuando tenemos un propietario moroso, porque no paga las cuotas. Ciertamente se le puede seguir un proceso de cobro, sí, pero lo que queremos es que pague. Esta persona probablemente vende la propiedad y se va y no paga. Lo que se quiere es cobrar, porque si no paga, este edificio no tiene plata y no puede contratar un guardián, no lo puede pintar, no puede mantenerse y la convivencia se hace terrible. Entonces, hay dos mecanismos que ha establecido la norma, ¿ya? Uno que me preocupa, y es que en caso de falta de pago de las cuotas de mantenimiento, se puede extender una carga en la partida registral de la unidad inmobiliaria. O sea, la Junta toma un acuerdo y dice, Francisco Avendaño, propietario del departamento 702, debe cuotas de mantenimiento. Vamos a establecer, anotar, inscribir en su partida una carga. ¿Ya? Yo no sé si lo que han querido es establecer una carga o si lo que han querido es establecer un gravamen, que hay una pequeña diferencia. Una carga es una restricción a la propiedad, es una carga. Una carga es un peso. Una carga, por ejemplo, es una servidumbre. Gravamen, en cambio, es una afectación al bien, normalmente en garantía de una obligación, que en caso de incumplimiento se remata el bien. Por ejemplo, un gravamen típico es un embargo. Un gravamen típico es la hipoteca. La carga no es una hipoteca, no se remata el bien, simplemente es un peso que tiene mi propiedad. Por ejemplo, si yo tengo una restricción de no realizar determinada actividad en mi predio y eso está inscrito en los registros públicos, pues tengo una carga, ¿ya? Cargas típicas para destinar bienes a usos determinados. Aquí dice se establece como carga. Yo no sé a qué se refieren. Para que esto sea eficaz, tendría que ser un gravamen. ¿Para qué tendría que ser eficaz? Para que es la manera de obligar al dueño de la unidad que lo pague. ¿Cómo se lo obliga? El día de que venda su departamento,
eso va a ser asumido como es un gravamen y afecta al predio. Esto sería en estricto una obligación propter rem, así se llaman las obligaciones que siguen a los bienes. No sería un derecho real, pero sería una obligación que siga al bien, ¿ya? Entonces, el que compre va a comprar sabiendo que hay una deuda y que se la pueden cobrar a él, con lo cual le va a exigir al vendedor que la pague previamente, ¿ya? Esto es como si estableciéramos que todos los compradores tienen que pagar las cuentas del teléfono del vendedor, o que todos los compradores, las empresas de cable les pueden exigir el pago de las deudas de sus vendedores, o de la energía eléctrica, y en fin de todo. Eso no es así normalmente en el sistema. Normalmente lo que sigue al bien son los derechos reales, pero se pueden establecer este tipo de obligaciones. A mí lo que no me gusta de esto, me parece muy eficaz, si es que eso es lo que se ha querido hacer, porque no creo que solamente sea una carga como noticia para informar de que ese predio el propietario debe, y no pasa nada. Además, lo segundo que ha sido es una información que ahorita se los menciono. Entonces, si es un gravamen, a mí me preocupa, porque lo que están haciendo una vez más en este país es establecer trabas a la transferencia de propiedad. El objetivo es que los bienes se transfieren, que los bienes circulen. Eso se llama desarrollo. Pero en el Perú cada día le ponemos más carga a la circulación de los bienes. Establecemos un impuesto de alcabala, establecemos el impuesto predial. Hoy en día no se puede transferir una propiedad si es que no está pagada el impuesto predial de todo el año. Eso es una restricción al sistema de transferencia de propiedad. Hoy en día hay problemas tributarios, hoy en día hay problemas penales, hoy en día hay problemas laborales, problemas de todo índole, y han establecido una restricción más. Eso es lo que a mí no me gusta. Esa es una obligación del propietario, como cualquier obligación. Lo que pasa es que ahora quieren que responda el bien. Lo que van a hacer es que no se formalicen las propiedades, ¿no? Eso es una de las cosas que han hecho, más allá de si es positivo o no, a mí no me gusta del todo. Y lo otro que han establecido es un registro de deudores de cuotas de mantenimiento. Es un registro que va a estar, una especie de Infocorp, un registro que va a estar en el Ministerio de Vivienda. Eso es un saludo a la bandera. Eso es simplemente una cosa informativa. Eso es una cosa para que socialmente uno esté obligado a pagar, pero yo no sé si va a tener resultado. Pero en fin, esas son las dos cosas que se han hecho. Hay muchas cosas que no se han hecho que han debido hacerse y se ha debido aprovechar, como por ejemplo, problemas. Hoy día hablaba con mi socio en mi oficina y él me contaba de su edificio, un empleado del edificio, el guardián, que lo han votado o se ha retirado y ahora está demandando cobro de beneficios sociales a todos los propietarios del edificio. Entonces, si no es una persona jurídica, teóricamente puede mandarlos o no puede mandarlos, o es responsable la Junta, eso a propósito de la Junta. Algunos temas ya pequeños que están nuevamente en la legislación, pero se han precisado, es con respecto a las obras. Las obras en el departamento de uno no requieren ningún tipo de autorización, salvo que se afecte de la Junta de Propietarios, salvo que se afecte la volumetría. Las obras de edificación del edificio, de las zonas comunes, ahí sí requieren autorización. También se han precisado algunos conceptos, ya no se habla de subdivisión de departamentos, sino independización, que es correcto. En fin, esa es la norma, ya estamos en tiempo. Miren, el objeto de la norma, la finalidad de la norma es fomentar una adecuada convivencia entre los propietarios de las unidades inmobiliarias que conforman las edificaciones. Ese es el objetivo y es muy bueno, pero en realidad no ha atacado un tema de fondo de las edificaciones, que también lo conversaba con mi socio y siempre lo comento. Es el tema central de la propiedad horizontal en el Perú, que es la falta de desocupación de los inquilinos, ¿ya? Hay normas legales en el sistema para desalojar a los inquilinos sin necesidad de un proceso judicial. Y se han creado una serie de normas, el desalojo express y otras, pero no funcionan. Yo creo que esta era la norma de establecer eso sí es radical, y eso sí es un cambio, de algún tipo de procedimiento para desalojar a los inquilinos morosos, que deben plata. Y eso es esencial, porque la gente construye para renta, para negocios de renta, porque no solamente se construye para vender, también se construye para alquilar, no solamente oficinas, sino departamentos.
y en el futuro la gente tiende a alquilar departamentos y ahorrar su plata, más que a invertir en un activo que lo mantienen inmovilizado y que se deteriora con el tiempo. Entonces, para que hagamos un sistema de propiedad horizontal eficiente, no solamente con estas normas que ya estaban en el sistema, sino el tema central que no ha sido abordado es cómo desalojar a los inquilinos. Yo siempre he creído que debería existir un procedimiento extrajudicial sumamente rápido. Está abierta la puerta del arbitraje, pero ustedes saben, porque en la norma, cualquier litigio que hay entre los dueños se puede someter a arbitraje. Pero como ustedes saben, uno llega al arbitraje, culmina el arbitraje, pero no necesariamente para la ejecución tiene que ir al Poder Judicial. Y el otro tema que me preocupa un poco es el tema de la informalidad en la edificación. Yo no sé si esto, porque el objetivo no debe ser solamente la convivencia pacífica, el objetivo debe ser formalizar todas las unidades. Y aquí lo que se está haciendo es lo que siempre se ha hecho con las edificaciones, sanearlas, pero al cabo de un tiempo. En términos económicos, para toda la gente, es más fácil, más económico, no regularizar sus edificaciones y vivir en un régimen de propiedad horizontal como está, porque ya la ley lo que ha hecho es sanear todas las edificaciones y ha establecido las propiedades horizontales informales, de hecho. Yo creo que mejor habría sido una norma de regularización temporal, pero con esto lo que se está haciendo es continuando. Se están creando incentivos para que haya propiedades horizontales de hecho. Eso es lo que está haciendo la norma y esa es una crítica. Habrá que esperar. Reitero que no hay muchos cambios, pero hay que esperar el reglamento porque todas las sorpresitas van a venir en el reglamento porque esto es muy general. Eso es todo, señores. Voy 45 minutos, que es lo que me dijeron, y les agradezco mucho y quedo a cualquier pregunta de ustedes. Sí. Muchas gracias, profesor, por su exposición tan clara sobre esta nueva norma. Realmente ha sido muy enriquecedor para nosotros, el equipo, y para el público poder escucharlo. Ahora procederemos a atender algunas preguntas del público que están llegando a nuestro chat de Zoom. Vamos a seleccionar algunas de ellas conforme al orden de llegada. La primera pregunta que tenemos, profesor, es ¿cómo se regulaba el plazo para la impugnación judicial de acuerdos de la Junta de Propietarios antes del decreto legislativo 1568? Ya, ahora eso no lo he mencionado, porque hay muchas cosas que no he mencionado, ¿no? Pero ahora sí hay una norma expresa que permite impugnar. Todos aquellos que no participaron o que dieron su voto en contra pueden impugnar. Antes era como cualquier procedimiento, la verdad es que nunca lo he visto, sí es como un procedimiento que no es conforme a la ley de sociedades, divulgación de acuerdos porque no es una sociedad. En consecuencia, es como cualquier acto jurídico, para impugnarlo hay los plazos que establece el Código Civil del Código Civil, ¿no? Si es un acuerdo nulo, será el plazo de 10 años, si es un acuerdo anual, y así seguiremos los plazos, ¿no? Ahora sí, y en efecto eso no lo he mencionado, hay en el artículo 29 regula lo que es la impugnación. Los acuerdos pueden ser impugnados en la vía judicial o arbitral. Para ti, la impugnación no suspende la ejecución. Para la impugnación judicial se aplica supletoriamente el artículo 92 del Código Civil. Y ahora sí lo establecemos. Muchísimas gracias, doctor, por esa primera respuesta. La siguiente pregunta que tenemos en el chat es, doctor, ¿cuál considera usted que es el cambio más significativo que ha producido este decreto legislativo? Yo creo que el más significativo es el reconocimiento de la propiedad horizontal de hecho. Yo creo que ese es el cambio principal. Y otro cambio es esta carga, ¿no? Esta carga, si es que es gravamen, no estoy seguro si sea gravamen o carga, dice carga, pero mi impresión es que es gravamen. Ese es otro cambio importante. El tercer cambio es la eliminación del régimen de independización y copropiedad del sistema. Ese es el tercer cambio. Y el resto, no hay mucho cambio. Como les he dicho, mucho de esto está ya en la legislación que no solamente, repito, es la ley 27157, su reglamento, sino todas las resoluciones del tribunal, y además, no es propiamente regulación, pero es el sistema de propiedad horizontal en el Perú, y además esta directiva que establece mucho de lo que está acá, mucho de la problemática, ¿no? Pero esos sí son los cambios principales. Repito, no creo que debió haber habido, si es por eso, bastaría con una modificación, ¿no? Pero habrá que esperar el reglamento. Muchas gracias, doctor.
Una siguiente pregunta seleccionada por nuestro equipo es la siguiente. ¿Considera usted que sobre estas deudas que se inscribirán en la partida también afecta la naturaleza de la partida registral, por cuanto ésta no debería sobrecargarse con información que es relevante, no propiamente al bien? Lo que pasa es que yo creo que este es el mecanismo, no dice dónde se inscribe, ¿no? Se puede extender una carga en la partida registral de la unidad, es en la partida registral. Entonces, esto tendrá que estar en el rubro de cargas y gravámenes, tendrá que establecerse. Y no lo sobrecarga, es un gravamen, asumiendo que sea gravamen, es un gravamen nuevo que han creado. A ver, ¿quién asume la obligación de pagar el mantenimiento de una oficina? El propietario. Si el propietario no lo asume el bien, no lo asume el bien, la deuda, lo asume el propietario, es una obligación personal. Si el propietario vende la oficina, como la oficina no es la que debe, las oficinas no deben, deben los propietarios, es el propietario anterior el que debía pagarla. Lo que están diciendo ahora, que la pague el propietario nuevo. Mejor dicho, lo que están haciendo, para que se facilite la transferencia, el propietario nuevo tendrá que exigirle al propietario anterior que la pague. O sea, ese es el mecanismo que están utilizando. Pero la pregunta, ¿es correcto hacer eso? Yo creo que no. Yo creo que hoy en día transferir un inmueble en el Perú, la cantidad de requisitos que hay que pedir, no, hay que verificar posesión, como ustedes saben muy bien. Hay problemas hay una norma tributaria por ahí que hace responsable solidario al comprador de las obligaciones de la empresa cuando se trata de una empresa. Hay que pagar el impuesto al cabala, hay que pagar el impuesto a la renta, en el caso de una venta, que no son cosas que tienen que ver con el inmueble, no son cosas que tienen que ver con la transferencia de propiedad, pero el sistema se vale de ellas para cobrar. En materia tributaria, aquí lo están haciendo para que paguen los propietarios morosos. Hay otras fórmulas. Una de estas fórmulas es prohibiéndole el uso de servicios no esenciales, que se permite el día de hoy. Por ejemplo, no se le permite ir al gimnasio, no se le puede prohibir la luz, o cortar la luz, cortar el agua. Entonces, este es un mecanismo, pero como tema de fondo a mí no me gustan estos mecanismos que lo que hacen es generar más trabas en el sistema de transferencia, ¿no? Muchas gracias, doctor. Finalmente, tenemos una última pregunta seleccionada. El asistente nos dice lo siguiente. Doctor, buenas noches. ¿Podría ampliar su postura sobre las posibles contradicciones respecto a la debida autorización municipal que requiere esta nueva norma para ser aplicable y la propiedad horizontal de hecho? Ya, sí, lo explico, ¿ya? Esto habrá que esperar lo que dice el reglamento, ¿no? Pero el artículo 6 dice, se encuentran sujetos al régimen de la propiedad horizontal las edificaciones culminadas que estén debidamente autorizadas. O sea, están sujetas al régimen las edificaciones que pertenecen a varios propietarios, que cuentan con un reglamento, todo lo que hemos dicho, pero que están culminadas, debidamente autorizadas por la municipalidad, que estén debidamente autorizadas. ¿Qué significa debidamente autorizada? Entiendo que cuenten con licencia de edificación, porque una edificación, así esté culminada, si no tiene licencia, no está autorizada por la municipalidad. La municipalidad autoriza. Entonces, fíjense que están sujetas al régimen el principio edificaciones hechas con licencia. Edificaciones con licencia. ¿Ya? Luego, cuando se habla de la propiedad horizontal de hecho, se dice, se origina la propiedad de hecho cuando la edificación reúne las características para estar sujeta al régimen de propiedad horizontal. Y una de las características sujetas para que esté sujeta al régimen es precisamente edificaciones autorizadas. Con lo cual, si analizamos así, no serían objeto de propiedad horizontal de hecho las propiedades informales. Esto no tiene sentido. El sentido de reconocer a las propiedades de hecho es todo Lima, no todo Lima, pero el 90% u 80% de Lima y del Perú, que ha sido construido sin licencia, por tanto no hay declaración de fábrica, por tanto no está inscrito el edificio, por tanto no hay reglamento inscrito, por tanto no hay independización y por tanto formalmente no hay régimen, como creo yo. Todas esas edificaciones, que la gran mayoría es el mundo de la informalidad, vamos a reconocerlas. Pero el supuesto es que no están autorizadas por la municipalidad. Entonces, por eso digo que eso requiere una pequeña aclaración. Bien, hemos terminado con la sección de preguntas. Desde Derecho y Sociedad le extendemos nuevamente nuestro agradecimiento, profesor, por sus respuestas y por la ponencia en general.
Con esto estaríamos dando por finalizado este seminario. Reiteramos nuestro más sincero agradecimiento también al público y esperamos poder contar con la asistencia de este público para siguientes eventos y por supuesto con su participación y apoyo en futuras oportunidades también, doctor Francisco. Perfecto. Nuevamente le agradecemos por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que este seminario haya sido de su agrado y les invitamos a mantenerse al tanto de nuestras próximas actividades, para lo cual pueden visitar nuestras redes sociales. Le doy el espacio, doctor, si es que de repente desea brindarnos unas palabras. No, pues, agradecerles a ustedes y con mucho gusto en cualquier oportunidad colaboro nuevamente. Muchas gracias a todos los presentes, que han sido bastantes, como 300 personas. Gracias. Muchas gracias. Gracias, será hasta una próxima oportunidad. Buenas noches con todos y todas. Buenas noches.